dentro de las estructuras de datos básicas de Python tenemos a los conjuntos. Los conjuntos son muy similares a las listas, sin embargo, tienen una característica y es que no aceptan valores repetidos. Esto los hace muy prácticos para cierto tipo de requerimientos dentro de los programas. En este video veremos cuáles son las operaciones más comunes que se realizan sobre los conjuntos y también veremos un caso práctico para el cual los conjuntos son ideales inclusive sobre las listas. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para ejemplificar el uso de los conjuntos, vamos a utilizar el dominio de los nombres de las personas que han nacido en el año 2020 y de las personas que han nacido en el año 2021, al menos hasta la fecha. Entonces, en este caso, nosotros podríamos definir que tenemos una variable llamada nombres 2020, dentro de la cual vamos a poner nombres de niños. Podría ser Juan, podría ser Pedro, podría ser Luis y, ¿por qué no? Podría ser otro niño llamado Pedro. Entonces aquí no tiene algo característico, estoy haciendo un conjunto de texto, un conjunto de strings. Sin embargo, pude haber hecho un conjunto de valores numéricos. Las características de un conjunto se sostienen independientemente del tipo de datos con el que nosotros estemos trabajando. La otra cuestión característica es que nosotros estamos manejando las llaves en vez de los corchetes como manejábamos nosotros con las listas. Entonces esta es la forma en la que sintácticamente nosotros podemos identificar que estamos trabajando directamente con un conjunto. Ahora yo voy a definir una nueva variable de todas las personas que han nacido al año 2021 y voy a poner Luis, voy a poner María y voy a poner Rosa. Entonces, en este punto ya definimos nuestros dos conjuntos. Sin embargo, vamos viendo qué valores son los que están almacenados. Yo puse nombres 2020, presiono un Enter y veo que tengo 3 elementos. Pero cuando yo definí tenía 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Recuerden que la característica fundamental de un conjunto es que no tenemos valores repetidos. No nos marca ningún error el hecho de que nosotros hayamos definido Pedro y Pedro. En realidad fueron dos niños, a los dos niños les pusieron el nombre de Pedro. Sin embargo, nuestro conjunto lo que hace es hacer una abstracción. Detecta que hubo muchos niños con un solo nombre y a raíz de eso los une a todos y solo nos pone un elemento. Entonces, esa es una característica muy potente dentro de nuestros conjuntos. Lo hace de una forma transparente. No tenemos nosotros que programar algo adicional para obtener este comportamiento. Ahora, otra cuestión aquí importante es que está el nombre de Juan, que es el primero que capturé, después está Luis, pero Luis corresponde al tercer elemento que capturé, sin embargo fue ubicado dentro de la segunda posición. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que dentro de los conjuntos nosotros no tenemos una garantía de orden. Independientemente del orden en que nosotros lo hayamos capturado, Python por sí solo, a conveniencia, lo puede poner en cualquier otro orden. Entonces, no podemos nosotros hacer ese tipo de suposiciones. En dado caso que nosotros requiriéramos hacer las suposiciones, tendríamos que cambiar a listas. Sin embargo, las listas, en el caso del ejemplo que nosotros estamos capturando, no nos haya hecho la unión de los nombres de Pedro. Y para ese caso hubiésemos tenido 4 nombres cuando en realidad solo fueron 3 nombres diferentes los que se utilizaron en el año del 2020. Ahora verifiquemos qué tenemos nosotros en nombres 2021 y tenemos Luis, María y Rosa. En este caso nos mantuvo el orden, sin embargo esto fue enteramente circunstancial. Vamos a suponer que en el nombre de 2021 acaba de nacer un nuevo niño y ese nuevo niño que acaba de nacer le pusieron Luis, por ejemplo. Y
el agregar un nuevo niño a un conjunto se realiza con add. Sin embargo, nosotros ya teníamos Luis y agregamos a Luis. ¿Qué va a pasar dentro de nuestro conjunto? Como ya teníamos ese niño capturado o ese nombre capturado, simplemente no lo modifica. El único caso donde vamos a agregar un nuevo elemento y ese elemento efectivamente se agrega es si ese nombre no ha sido capturado dentro de ese conjunto. Entonces vamos a suponer que nació un nuevo niño y a ese niño le pusieron José, presiono Enter. Como José no existía dentro de mi conjunto de los nombres utilizados en el 2021, ahora sí me aparecerá como un nuevo elemento. Y noten, en este caso lo agregó en la primera posición, independientemente de que fue el último que agregué. Entonces no tenemos ninguna garantía con respecto al orden con el que nosotros estamos capturando los datos. Ahora, así nosotros podemos agregar elementos, pero ¿cómo los podemos nosotros quitar? Lo podemos hacer a través de nombres 21, que es el identificador de la variable, y utilizando nuestro método remove. Y lo que recibe como parámetro es justo el elemento que queremos eliminar. Vamos a suponer que cometimos un error y que registramos el nombre de José como un nombre de un niño válido. Sin embargo, fue error, entonces lo queremos remover, lo queremos quitar, utilizamos remove, verificamos nuevamente que tenemos en nombres 2021 y ya fue borrado ese elemento. Ahora, imagínense que nos hacen ciertas preguntas, ¿no? Y dentro de estas preguntas nos están diciendo, oye, quiero saber yo cuáles son todos los nombres que se han utilizado dentro del 2020 y del 2021. Para eso vamos a ver el contenido. Yo puedo aquí inclusive abstraer que Luis se utilizó tanto en el 2020 como en el 2021 y que María y Rosa solo se utilizaron en el 2021 y que Juan y Pedro solo se utilizaron en el 2020. Entonces aquí me están preguntando cuáles son los nombres, calcula los nombres que utilizaron dentro de los 2 años. Entonces yo voy a poner simplemente un nuevo conjunto que se llame nombres y voy a hacer la unión de los dos conjuntos. Y para hacer eso lo puedo hacer con nombres 2020, el método unión, y le digo únelo con los nombres 2021. Noten aquí yo estoy utilizando nombres 2020 para unirlo con nombres 2021, pero bien puede haberlo hecho al revés y sería exactamente el mismo resultado. Nombres 2021, unión, nombres 2020. Si yo verifico el contenido de nombres, puedo ver que son los 5 nombres que se han utilizado independientemente de que en 2021 se hayan utilizado 3 nombres y que en el 2020 se hayan utilizado 3 nombres. Sin embargo, aquí hay un nombre que es común a ambos y ese nombre común es el nombre de Luis. Entonces, alguien más nos podría inclusive preguntar, oye, ¿cuáles son los nombres que se han utilizado en ambos años? Nosotros, obviamente, por nuestras habilidades cognitivas podemos determinar qué es Luis. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos hacer de una forma automatizada si tuviéramos una gran cantidad de nombres, como sería el caso de los nombres utilizados para un cierto país dentro de un cierto año? Entonces, así como teníamos una función unión, también tenemos una función que se llama intersección, que justo nos da los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, yo puedo utilizar nombres utilizados en ambos años, y esos nombres que se utilizaron en ambos años, pero exclusivamente los nombres que se utilizaron en los 2 años, yo lo puedo obtener utilizando nombres 2020, punto, intersection en inglés, con el conjunto de nombres 2021. Si veo el resultado, me da automáticamente Luis. Esto es muy diferente a la unión. Con la unión prácticamente lo que hice es sumar mis dos conjuntos y ahora aquí estoy simplemente identificando cuáles son los nombres que son comunes a los dos conjuntos con los que yo estoy trabajando y en este caso es exclusivamente el nombre de Luis. También, dado que yo tengo mis conjuntos, tengo el de nombres que son todos aquellos nombres.
alguien me podría preguntar, oye, pues yo quiero todos los nombres, pero quiero que quites todos aquellos nombres que se utilizaron tanto en el 2020 como en el 2021. En este caso nada más es Luis. Digamos que alguien nos dice, pues quiero la lista de todos los nombres, pero quita los nombres repetidos en ambos años. Como nosotros ya utilizamos nombres donde tenemos la unión de los dos conjuntos, ahora yo a nombres le puedo quitar exclusivamente los repetidos y eso lo puedo hacer utilizando la función diferencia, difference. Y le pongo a nombres, quítale, es nombres menos los repetidos. Y los repetidos están en nombres, ambos años. Ahora, tengo todo mi universo de conjuntos, que eran los 5 elementos, menos Luis, que aparece en ambos. Entonces aquí ya estamos haciendo operaciones de unión de conjuntos, de resta de conjuntos, de intersección de conjuntos, e inclusive también nosotros podemos verificar si un conjunto está dentro de otro conjunto. Eso nosotros lo podríamos verificar de la siguiente manera. Por ejemplo, los nombres del 2020 se encuentran dentro de, y para preguntarme eso lo utilizo con es un subconjunto de nombres. Recuerden que en nombres tenemos absolutamente a todos los nombres. Y lo que le estoy preguntando yo es si los nombres del 2020 se encuentran contenidos dentro de todos los nombres. En este caso, efectivamente, así es. Sin embargo, vamos a hacer el caso contrario. Yo quiero preguntar si todos los nombres que se han utilizado se encuentran dentro de los nombres del 2020. Es decir, si en el 2020 efectivamente se han utilizado todos los nombres que se han utilizado a lo largo de todos los años. Esto no es el caso y nos regresa el valor de falso. Y así como tenemos un método para preguntar si un conjunto es un subconjunto, si está contenido dentro de otro conjunto, nosotros también tenemos el de superconjunto. Esto nos verifica si un conjunto contiene a otro conjunto. Y en este caso vamos a preguntar si nombres es un superconjunto de nombres 2020. Es decir, si los nombres del 2020 son un subconjunto de todos los nombres que se han utilizado a lo largo de todo el tiempo. Si nosotros ejecutamos, cometí un errorcito, me faltó una S, is superset, ahí está. Si nosotros ejecutamos nuestra instrucción, efectivamente los nombres que se han utilizado en el 2020 pertenecen a todos los nombres que se han utilizado a lo largo de la historia. Entonces, todo esto sería mucho más complejo de realizar utilizando listas, sin embargo, utilizando conjuntos es relativamente sencillo. Entonces, espero que encuentren bastante útiles los conjuntos. Obviamente son para ciertos requerimientos y les agradezco que me hayan acompañado.